¿Cómo armar una PC paso a paso? Paso número 1. La fuente de alimentación. En principio, si hemos adquirido un gabinete que no incluya fuente de alimentación, lo primero será montar la fuente al chasis del gabinete, para lo cual se la ubica de manera que el ventilador disipador de la misma quede orientado hacia la parte posterior de la carcasa y que los cables de alimentación queden hacia el interior. Una vez colocada, debe ser sujetada con los tornillos. Paso número 2. Montar el procesador. Si bien podemos instalar el procesador de la computadora una vez que la motherboard se encuentre sujetada al chasis del gabinete, lo más recomendable en un principio fijar el procesador en la motherboard de antemano. Paso número 3. La motherboard a la caja. Lo siguiente será montar la motherboard al chasis del gabinete, para lo cual solo debemos alinear la motherboard de forma correcta a la bandeja que incluye el chasis. Para ello, luego fijarla con los tornillos que vienen de fábrica con la carcasa. Debemos asegurarnos que los distintos conectores para bahías queden debidamente ubicados, con el fin de posteriormente poder montar las placas que creamos necesarias para nuestra computadora. Paso número 4. Montar memoria RAM. Los módulos de memoria RAM pueden montarse antes o después de colocar la motherboard en el chasis del gabinete. Eso depende de la decisión de cada uno. Una vez que identifiquemos los bancos para la memoria RAM, debemos colocar cuidadosamente cada módulo sobre ellos y empujar el mismo lentamente y sin ejercer fuerza hasta que escuchemos un clic. Ese sonido nos permitirá saber que la memoria RAM se ha instalado de forma correcta. Paso número 5. Conexión de cables. Antes de continuar introduciendo componentes, es recomendable conectar algunos cables a la motherboard. En principio debemos conectar la motherboard a la fuente de alimentación. También es conveniente conectar los cables del panel frontal del gabinete, tanto el de Power y Reset como los LEDs, los puertos USB donde conectaremos los periféricos y demás. Para hacerlo, lo mejor es recurrir al manual de la motherboard, donde se indica claramente cómo deben ser conectados de acuerdo al modelo. Paso número 6. Placas y más placas. Si hemos decidido incluir en la PC alguna placa extra, como puede ser una placa de video, una de Wi-Fi o una de Ethernet, este es el momento preciso para montarla. Para ello debemos identificar el zócalo PCIe, PCIe o AGP, en el que debe ir montada la placa. Se le coloca de forma que los pines coincidan con el conector y presionamos sin fuerza hasta escuchar el clic que nos indica que ha sido fijada. Paso número 7. Montar dispositivos. Lo siguiente será conectar los dispositivos internos de la computadora y en primer lugar lo haremos con el disco rígido. Este debe ser colocado en el soporte que posee el chasis del gabinete. Para ello, y una vez bien sujeto con los tornillos adecuados, iniciaremos el conexionado. Cabe destacar que todos los dispositivos de almacenamiento llevan dos conexiones, una hacia la motherboard y la otra hacia la fuente de alimentación. Debemos entonces conectar el cable de energía desde la fuente de alimentación hacia la ranura del disco rígido y luego conectar el cable SATA del disco o de la motherboard. Básicamente, para el caso de la unidad de medios ópticos debemos realizar los mismos pasos. Paso número 8. Orden ante todo. Ya casi hemos concluido con el armado, pero antes de cerrar el gabinete es recomendable acomodar los cables que hayan quedado sueltos sin ser utilizados y que los ordenemos dentro del gabinete, utilizando precintos o bandas elásticas. Le echamos un último vistazo y una última revisión para corroborar que todos los cables y conexiones se encuentren correctamente ajustados y ya podamos poner las tapas del gabinete. Paso número 9. El momento decisivo. Solo nos resta ahora conectar el CPU, los periféricos, es decir, el monitor, el teclado y el mouse, como así también el cable para la energía eléctrica. Si todo sale bien y el equipo enciende, solo restará configurar los parámetros de la computadora y comenzar a instalar el sistema operativo que hayamos elegido. Gracias por su atención.